Pues mira, yo creo que nosotros tenemos un ecosistema en donde siguen siendo representativos los medios tradicionales, pero también ha habido un crecimiento notorio que se puede incluso observar en los datos del último estudio de medios que publicamos en Consejo de Redacción y que me correspondió editar, que se llama La Babel Digital, en donde estamos mostrando justamente un escenario que se va fortaleciendo con la aparición de nuevos medios de comunicación totalmente online. Pero también es muy cierto que las cifras nos muestran una caída en la sostenibilidad, como es, creo, el factor común en muchos de nuestros países latinoamericanos. Lo más complicado para los medios es lograr el modelo necesario de monetización para poder hacer una permanencia en el tiempo con la producción y con sus contenidos. Entonces yo creo que estamos en un panorama todavía moviéndonos entre medios tradicionales a todo nivel, nacionales y regionales, y en procesos incluso de periodismo independiente que también se enmarcan dentro de lo tradicional, diría yo, como el freelance, a unos medios de comunicación nuevos que se han puesto la categoría de independientes, son absolutamente nativos en la web y que están planteando un ejercicio periodístico relevante y muy rico y diverso en el uso de formatos. Estamos en Colombia entrando a esto que llamaría el profesor Rosenthal Alves del Centro Knight, mediacidio. Este año estamos siendo testigos del despido de muchos trabajadores de la información de diferentes medios de comunicación en Colombia. Digamos que América Latina la crisis nos llega un poco tarde. Primero fue Estados Unidos y Europa, y ahora en América Latina la estamos sintiendo específicamente en Colombia desde el año pasado hasta acá, lo cual redunda en la disminución de puestos de trabajo en los medios de comunicación tradicionales, en la aparición de nuevos medios, porque los periodistas ven como opción crear nuevos medios, ¿no? Sin embargo, hoy día ya no es suficiente converger, o sea, no es suficiente, sino que se requieren otro tipo de ejercicios. Bueno, yo considero que el panorama actual del periodismo está siendo totalmente impactado por este desarrollo tecnológico, por esta evolución digital. Hoy en día ya no se utilizan los medios tradicionales como la televisión, como la radio, sobre todo como los medios impresos que son pues el periódico, la revista. Ya hoy en día la gente no está consumiendo estos medios. Y ahorita se está utilizando más las redes sociales, el celular ya es una fuente primaria para uno para poder informarse. Por lo tanto, claramente los medios tradicionales se están viendo afectados. Hoy en día, por ejemplo, el periódico El Tiempo se está viendo afectado porque ha estado reduciendo cada vez más sus recursos, están despidiendo un sinnúmero de periodistas por esta razón. Por lo tanto, pues yo creo que están mirando cómo rescatar esos medios tradicionales. Sin embargo, están con una batalla que no se sabe hoy en día si vayan a ganar o si deben adaptarse a estos cambios. Y, y considero que sí, el periodismo está transformándose completamente. Yo creo que en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, el panorama es algo confuso con respecto a los términos de la información. Actualmente se está viendo algo que son las redes sociales, y las redes sociales es una puerta, digámoslo, como abierta a la información, y esto ha causado que la gente ya no tenga una opinión clara de lo que es algo real y algo ficticio. La situación en Colombia pues, es preocupante, como seguramente está sucediendo en muchas regiones del mundo, especialmente porque las redes sociales están dominando la agenda informativa. Muchos ciudadanos hoy se están informando a través de las redes sociales, no de los medios de comunicación. Tanto así que en las dinámicas de generación de contenidos, los medios de comunicación saben que los lectores, que los visitantes de sus sitios, de sus portales, no van directamente a sus portales por una condición natural, sino que se informan a través de las redes, pero también genera una preocupación respecto a la manera como los ciudadanos se están informando, así como se están documentando a través de los contenidos que los medios generan a través de esas redes sociales. También se están informando de lo que otras personas publican, muchas veces sin argumentos. Eso está generando pues una crisis informativa en Colombia, que lleva a que los medios de comunicación, a que las escuelas
que forman a los comunicadores sociales se preparen, se actualicen, renueven sus programas de estudio para mejorar el criterio con el cual los medios de comunicación y los periodistas estamos informando pues, a nuestras audiencias. No, en la universidad nos preparan más con sentido teórico que práctico, es más académico. De hecho, uno tiene como un encuentro feo en el momento laboral, porque tenemos muy poco conocimiento en lo que es el mundo real, en lo que realmente va a ser como nuestro campo de acción. O sea, sabemos en teoría lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, respecto a a mi experiencia como tal, yo hace poco me gradué, fue hace marzo, como comunicadora social, y considero que definitivamente no me prepararon para este mundo digital, para estas transformaciones respecto al periodismo, respecto a la comunicación. Siento que realmente fueron muy vagos, tocaron o sea, muy encima estos temas fundamentales para uno. Respecto a las redes sociales, sí decían, bueno, ya hay que comenzar a pensar en el consumidor digital, pero no fue la prioridad. Realmente la prioridad fue más vieja escuela, más de manejar los medios tradicionales. Por lo tanto, considero que hoy en día, por ejemplo, buscar trabajo en este campo es mucho más difícil. Pues mira, yo creo que hay un gran momento precisamente para reorientar quizás los currículos de las universidades. Evidentemente, esto que está viviendo el mundo hoy día con las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, nos ha llevado a transitar unos estadios totalmente diferentes. Ya las cosas no son ni medianamente parecidas a lo que fueron ayer y la tendencia es a que esto cambie cada vez más. Muchas cosas pueden cambiar, pero la forma de hacerse periodismo, que está basado en un proceso que se llama investigación y verificación de información, es necesario para que los estados tengan esa sabiduría permanente de los procesos y ayudemos a la sociedad a formarse un criterio o por lo menos contribuyamos un poco en eso. Las escuelas de formación de periodismo le están enseñando a sus estudiantes a manejar sus redes sociales, estrategias de marketing, marketing asociado al posicionamiento de contenidos, marketing asociado al crecimiento de las audiencias, pero de fondo lo que preocupa es que no se está formando a los estudiantes, a los nuevos comunicadores en la calidad, en la idoneidad de los contenidos que se están produciendo. No podemos perder de vista que los medios de comunicación tenemos una tarea fundamental en lo que tiene que ver con información y en lo que tiene que ver con educación. Y allí creo que estamos fallando mucho. Entonces, yo creo que pueden pasar varias cosas. La primera es que no podemos perder de vista cuál es el origen de este oficio. Y yo creo que eso no está en discusión. Lo que está en discusión son las distintas maneras de producir piezas periodísticas, relacionarnos con las audiencias, crear agendas de cobertura a través de la colaboración y la participación, producir piezas en el ejercicio del periodismo colaborativo. O sea, hay muchas cosas que están más abocadas a la forma, pero el origen de cómo hacer periodismo, yo creo que eso no puede someterse a una discusión. No podemos aceptar ni tolerar que las redacciones de los medios de comunicación dejen de contar con editores, porque Google lo sabe todo. Eso es un error. Hoy día, más que nunca, se necesita introducir en los procesos de formación de la educación, enseñar a ser editores. Es que enseñamos a ser periodistas, pero no formamos para editores. Estamos debatiéndonos en toda una cantidad de información que viaja rápidamente a través de los nuevos vehículos que son las redes sociales, en donde la labor de intermediación del periodista pierde potencia tremendamente porque todo aquel que se asume con esto es un comunicador, un periodista, pero eso está avanzando tan rápido que hay un pequeñísimo factor que está en riesgo de manera permanente y que la carencia de él hace que exista el caos, que es la ética. Y un buen editor es quien puede ver justamente esas fallas. Son como enormes baños de realidad que debemos darle a los estudiantes en las clases sobre la responsabilidad que implica ser irresponsable. Yo considero que la clave está en volver a las raíces del periodismo, hacer reportería en la calle, mirar de frente a nuestras fuentes,
mirar de frente a nuestras comunidades y poder recoger sus historias y contarlas de manera sincera y honesta, sin modificar sus realidades. Cuando estamos produciendo contenidos y generando contenidos a través de las redes sociales, contenidos de carácter informativo, debemos entender que no somos militantes. La militancia en el periodismo es muy peligrosa. Cuando desde esa condición yo descalifico a los gobiernos o a los políticos o a los deportistas o a determinado sector de la sociedad, esa militancia altera mi condición de periodista y confunde los contenidos que yo estoy generando a través de los canales de comunicación donde yo trabajo, de los medios a través de los cuales yo difundo la información. Yo creo que esto pasa por una formación mucho más intensa de la responsabilidad que tiene un periodista. No podemos quedarnos con simplemente promover una educación en donde la función más importante del periodista es que informe y cuente las historias de lo que ocurre a su alrededor. Esto pasa por llevarlos a decir que la interpretación y el análisis son herramientas supremamente poderosas que pueden coadyuvar a la construcción de un mundo mejor. Llámenme idealista, pero yo creo que eso es supremamente necesario. Este oficio no es mecánico, no es un oficio que pasa por producir cosas como en maquilas. Esto requiere un trabajo de pensamiento profundo. La formación requiere eso, requiere énfasis mucho más notorio en la responsabilidad que tiene el periodista sobre lo que publica y hace. Sí, realmente considero que se debería regular mucho más las redes sociales, el contenido en las redes sociales, en quién está publicando cierto tipo de noticias. Hay contenido que hay que tener mucho respeto, mucho tacto, por lo tanto, debería haber un tipo de regulación. Los conflictos que se presentan hoy en redes sociales no se superan con normas regulatorias o prohibicionistas, sino con un proceso de educación. Los medios de comunicación, las academias, los gobiernos, la sociedad en su conjunto, las ONG, tienen una tarea importante en materia de educar a las audiencias. Es una tarea que nos corresponde a todos. Ese debe ser el camino, más que el tema de las prohibiciones o las regulaciones que afectan o que atentan contra los derechos ciudadanos. Sí, sin duda alguna. O sea, las consecuencias que estoy viendo de unas redes sociales totalmente abiertas, bajo el argumento de la democratización y la participación, que se ha convertido en la justificación perfecta para la proliferación de mentiras que cuestan vidas. Cuando nosotros estamos viendo que la promoción de mensajes mentirosos a todo nivel, desde medicina, dietas, implementos o herramientas, confección de noticias, ya hay, así como hay herramientas para graficar, también hay herramientas para crear noticias falsas. O sea, yo creo que estamos ante un descontrol absoluto. Por supuesto que esto genera mucha discusión porque muchas personas dirían aflora el conservadurismo y lo ubican en un pensamiento de derecha, y yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro. Retomar el control de algunos de los aspectos como forma de hacer una crítica constructiva, clara y transparente hacia lo que está mal es una buena acción. Por supuesto, no es una cuestión imperativa, no es una orden. ¿Estoy de acuerdo con la regulación? Sí. ¿A qué nivel? Ese es el que hay que pensar. Yo me acuerdo que las primeras preguntas que me hice fue a mí por qué no me enseñaron a entrevistar a víctimas, por qué no me enseñaron cómo eran las primeras preguntas que yo tenía que hacerle a una mamá que le mataron 3 hijos. Entonces alguien me diría, pero es que obvio te enseñaron entrevistas. Yo sí, pero no en este tipo de cosas. No pasan cada cierto periodo de tiempo en Colombia, pasan siempre. Y todavía veo en los noticieros de televisión al periodista que a la mamá que acaban de matarle el hijo le pregunta cómo se siente. Entonces yo sigo diciendo, la academia tiene que enseñar eso. Y hay una asignatura que es géneros, y siendo la entrevista como la madre de muchos de ellos para todo el asunto, deberíamos enseñar cómo entrevistar víctimas en un país de 82.000 desaparecidos forzados. Me he puesto a pensar en por qué no le enseñamos a los estudiantes de periodismo o de una maestría en periodismo y en comunicación pensamiento crítico. ¿Por qué no le enseñamos filosofía de la técnica? ¿Por qué no los ponemos a leer a Han, el filósofo coreano alemán, que habla sobre la sociedad del cansancio, que entra a disputarse el discurso de la sociedad de la información? Y la sociedad del cansancio somos nosotros, absolutamente agotados, siendo esclavos de la técnica, que creemos que está al servicio de todos, pero cuando estamos saturados y cansados no pensamos y cliqueamos o compartimos lo primero que se nos viene a la cabeza.
Very hostile. It's such a hostile media. I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. Saudi Arabia is home to the holiest sites in one of the world's great faiths. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria. Are we going to get involved with Syria? No. We never do anything right with China. We can't continue to allow China to rape our country. They are the greatest currency manipulators ever. I was very impressed with President Xi, and I think he means well, and I think he wants to help. You are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President, over the course of the last several days of the campaign, sir,